Quiero agradecer al comité organizador de este gran evento y sobre todo el poder estar aquí con ustedes y compartir la experiencia que existe a nivel internacional con relación al uso e implementación de la cirugía bariátrica en el manejo de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, así como otras comorbilidades como viene siendo la obesidad. Si bien es cierto, en México en la actualidad tenemos varios problemas de salud pública y dentro de ellos son las enfermedades crónicas no transmisibles, de las cuales la diabetes mellitus, la obesidad, juegan un papel importante, de tal manera que la tendencia actual es generar estrategias a través de las cuales nosotros no solamente tratemos la enfermedad, sino participemos en la prevención de las mismas para poder tener un impacto en lo que es el pronóstico y desenlace de este tipo de pacientes. Como ya les decía, la diabetes mellitus no se limita solamente a nuestro país, sino es un problema de salud pública a nivel internacional. Vean cómo en el año 2011 la incidencia o prevalencia de lo que es la diabetes mellitus es de 360 millones de casos, de los cuales se espera que para el año 2030 este incremente hasta 522 millones de casos. Y lo importante de todo esto, y se los mencioné en la parte introductoria, es que la diabetes mellitus se asocia muy frecuentemente, digamos 1 de cada 2 pacientes, con un sobrepeso o con obesidad en este tipo de población. Por lo tanto, la estrategia que se debe de implementar es para prevenir y tratar lo que actualmente se conoce como la diaobesidad, es decir, la conjunción entre lo que es la diabetes mellitus y la obesidad en la población para tratar de incidir en el pronóstico de estos enfermos. Si bien la evidencia ha avanzado drásticamente en lo que es el manejo quirúrgico de la diabetes, sobre todo en aquel tipo de pacientes que es candidato, ya bien decían anteriormente, como el paciente con diabetes mellitus descontrolada, aquel paciente que ya no responde obviamente a medidas generales, a tratamiento médico, que aunado tiene sobrepeso u obesidad, requiere de un manejo intensivo. De tal manera que desde años atrás, y esto estoy hablando aproximadamente 50 años, ya existe en la literatura evidencia del impacto que puede llegar a tener la cirugía bariátrica en los pacientes diabéticos para su control y obviamente en algunos casos el manejo de la misma. En 1995 se publica el primer artículo en el cual habla respecto a la importancia de la cirugía bariátrica y el impacto que tiene en el control glucémico de estos tipos de pacientes. Ya en el 2007 se lleva a cabo la primera reunión en Italia, específicamente en Roma, para emitir recomendaciones respecto a la cirugía bariátrica en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, de tal manera que en el 2009 la Asociación Americana de Diabetes, la ADA, que es ampliamente reconocida por todos los que manejamos este tipo de pacientes, ya emite dentro de sus recomendaciones el manejo de los pacientes con cirugía bariátrica. Obviamente existen en la actualidad una diversidad de estudios observacionales y ensayos clínicos aleatorizados con las diferentes intervenciones que podemos llegar a utilizar para el manejo de los pacientes con diabetes desde el punto de vista quirúrgico, los cuales han demostrado que mejoran el control glucémico, así como también el peso y disminuyen el riesgo cardiovascular, entre otros desenlaces que podemos llegar a obtener en este tipo de población. Me voy a concretar a los últimos artículos publicados en la literatura con relación al uso de la cirugía bariátrica para el manejo de los pacientes diabéticos. Este artículo fue publicado en el 2012, en el cual se evaluó la cirugía bariátrica versus el manejo intensivo médico para los pacientes con diabetes tipo 2, cuyo objetivo primario pues, era evaluar la disminución de la hemoglobina glucosilada en esta población a un 6%. Bueno, haciendo una comparación en estos grupos se dividieron aquellos pacientes que recibieron terapia médica intensiva, aquellos pacientes que recibieron un PAIS gástrico y los que se sometieron a una manga gástrica. Lo que podemos obtener que aquellos pacientes que lograron su objetivo, que era disminuir la hemoglobina glucosilada a menos del 6%, si comparamos el número, fue mayor el control en los pacientes que se sometieron a cirugía bariátrica versus aquellos que se les dio tratamiento médico exclusivamente.
Así como también, si vemos el rango basal de hemoglobina glucosilada que manejaban estos pacientes, vemos cómo aquellos que se sometieron a cirugía bariátrica tenían un descontrol mayor, evidenciado por sus niveles de hemoglobina glucosilada. Y si vemos el seguimiento que se le dio a esta población, que fueron a los 12 meses, hay una disminución en los 3 grupos, sin embargo es de mayor impacto la disminución de la hemoglobina glucosilada en aquellos pacientes sometidos a bypass gástrico o manga gástrica. Y si ven, comparando el bypass gástrico con el tratamiento médico, obviamente el bypass gástrico es superior al manejo médico, así como también la implementación de la manga gástrica versus el manejo médico. Y un dato interesante que publica en este estudio es que si comparamos el bypass gástrico versus la manga gástrica, no hay una diferencia estadísticamente significativa en cuanto al control de la hemoglobina glucosilada aplicando una intervención u otra. Otro de los puntos importantes que vale la pena resaltar en este estudio son los siguientes. Como no solo hubo un impacto en la hemoglobina glucosilada en esta población, sino también podemos observar en la pantalla cómo también disminuyeron los niveles de la glucosa postprandial, así como también otros outcomes como los niveles de colesterol, así como también los niveles de presión arterial que se vieron reflejado una disminución. Y si ustedes pueden ver, comparando un desenlace con otro, cómo hay una diferencia importante entre el manejo médico versus la cirugía bariátrica, y lo podemos ver en las diferentes gráficas que les presento a continuación. De tal manera que este estudio marcó también la diferencia en decidir si implementar o no la cirugía bariátrica en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y sobre todo asociado a obesidad. Obviamente esto ha ido generando la construcción de diferentes ensayos clínicos, sobre todo porque en el 2009 también se emitió una recomendación por parte de la colaboración Cochrane que fuéramos muy cautelosos con la implementación de la cirugía bariátrica en este tipo de población, ya que el tipo de estudios que existían hasta ese momento se limitaba a estudios observacionales sin el sustento científico suficiente debido a sus debilidades metodológicas para nosotros delimitar o recomendar la cirugía bariátrica en este tipo de población. Si bien de las diferentes intervenciones o procedimientos de cirugía bariátrica que se pueden implementar para el control de la diabetes, los que más se han utilizado es el bypass gástrico o la manga gástrica, y en este estudio en el cual se evaluó el bypass gástrico versus el tratamiento médico intensivo para el manejo y control de lo que es la diabetes mellitus, pero agregaron 2 desenlaces más, sino también la hipertensión y la hiperlipidemia. Este estudio ya fue realizado en un mayor número de pacientes, siguió un proceso, digamos, con mayor calidad metodológica y se distribuyeron los pacientes de una manera aleatorizada que fuera equitativo un grupo del otro. Lo que se observa en esta gráfica que les resalto es del outcome primario, que fue disminuir la hemoglobina glucosilada, los niveles de hipertensión arterial sistólica, así como también del colesterol LDL. Se observó que el solo hecho de implementar el bypass gástrico había una mejora en los 3 rubros con la implementación del bypass gástrico hasta un 380% más que el tratamiento médico. Y cuando hacemos una evaluación por separado, es decir, aquellos que alcanzaron, por ejemplo, una hemoglobina glucosilada a menos del 6%, se observó que el bypass gástrico incrementa la posibilidad hasta 690% más de poder llegar a ese control, a esa cifra de hemoglobina glucosilada. Así como también los niveles de LDL, un 60% más se logran con la implementación del bypass gástrico, así como también de la presión arterial sistólica, hasta un 70% más a través de la cirugía bariátrica por el uso o la implementación del bypass gástrico. Otro de los desenlaces que se observan y que son muy similares fueron los niveles, como ya les decía, de presión arterial sistólica, LDL, hemoglobina glucosilada, lo que es la glucosa postprandial, y en todos ellos podemos ver nosotros cómo hay una diferencia estadísticamente significativa con la implementación de lo que es el bypass gástrico comparado con
la terapia médica en las diferentes poblaciones. De tal manera que podemos ir concluyendo de que el impacto que ha tenido en la actualidad el uso de la cirugía bariátrica para el control de la diabetes mellitus tipo 2 ha sido tan importante que más adelante vamos a observar cómo los comités u organizaciones internacionales ya recomiendan lo que es el uso de la cirugía bariátrica para el control de la diabetes. Si bien hemos venido observando la importancia de la cirugía bariátrica, sobre todo enfocada a la manga gástrica y al bypass gástrico, ya vimos cómo ambos son mejores que el tratamiento médico. Ya vimos de manera individual cómo el bypass gástrico tiene mayor impacto que el tratamiento médico. Pero bueno, ¿qué hay si comparamos el bypass gástrico con la manga gástrica? Para ello se realizó, este estudio que fue un metaanálisis publicado en diciembre del 2013, en el cual se hizo una revisión sistemática de la literatura para determinar cuál era la estrategia que demostraba mayor impacto en cuanto a control de la diabetes en este tipo de población. Lo que se encontró fueron 3 puntos importantes. Uno, en cuanto a la remisión de la diabetes mellitus tipo 2, se demostró que el bypass gástrico es mejor que la manga gástrica, ambos por vía laparoscópica, para el control, la remisión de la diabetes mellitus tipo 2, como el bypass gástrico tiene un 800% más veces de tener un impacto en el control de la glucosa y obviamente remisión de la diabetes comparado con lo que es la manga gástrica, así también con el índice OMA y los niveles de insulina. Se demostró que el bypass gástrico tiene mayor impacto en el control de estos 3 puntos. Y esto lo podemos observar en esta gráfica como hay una tendencia a favor del uso de lo que es el bypass gástrico versus la manga gástrica para tener una remisión de la diabetes mellitus tipo 2 en esta población. Y aquí podemos ver cómo también estadísticamente hay una tendencia significativa hacia que el bypass gástrico va a mejorar el índice OMA, así como también los niveles de insulina. De tal manera que estas 2 estrategias que se implementan para el control de la diabetes, hablando de la cirugía bariátrica, podemos determinar hasta ahorita que la evidencia demuestra que el bypass gástrico es superior a la manga gástrica para obtener los desenlaces en cuanto a remisión de diabetes estuvimos hablando. Sin embargo, mucho se ha comentado, estos estudios que se han realizado son a corto plazo, es decir, a 12 meses. Pero ¿qué pasa con el paciente a largo plazo? ¿Qué pasa en un paciente a 5 años? ¿Qué pasa en un paciente a 10 años? Voy a seguir observando el mismo impacto que yo obtuve dentro de los primeros 12 meses en cuanto al control de la glucosa, el control de la presión, el control de colesterol, la remisión de la diabetes tal cual. Para ello se hizo otro estudio del cual se le dio seguimiento al primero que les presenté del New England, en el cual se evaluó o se siguió esta misma población de pacientes a los que se sometieron a cirugía bariátrica, pero se le dio un seguimiento a 3 años. Y lo que se demostró en este estudio es que de igual manera hay una mejoría significativa en los niveles de glucosa, de hemoglobina glucosilada a través de los 3 años, comparando por separado el bypass gástrico versus el tratamiento médico, así como también la manga gástrica versus el tratamiento médico. Y en este estudio se observó la tendencia que vimos en el primero, que no había una diferencia estadísticamente significativa entre la manga gástrica y el bypass gástrico en esta población estudiada. Así como también el rebote, de diabetes fue menor en lo que vienen siendo los pacientes que fueron sometidos a cirugía bariátrica. Por lo tanto, también podemos ver un resto de desenlaces como el control de la glucosa y algunos otros aspectos que fueron evaluados en cuanto al uso, por ejemplo, de medicamentos, como los pacientes que se sometieron a cirugía bariátrica fueron cada vez menores el tratamiento médico en este tipo de población, así como también el índice de masa corporal. Obviamente hubo un impacto mayor a través de la pérdida de peso en los pacientes sometidos a cirugía bariátrica. Y otro de los puntos también que debemos de considerar en la población con diabetes u obesidad es la calidad de vida que le damos a estos pacientes. Por lo tanto, ¿qué impacto puede llegar a tener la implementación de la cirugía bariátrica en esta población? Aquí lo podemos ver graficado
como de su lado izquierdo encontramos que las diferentes intervenciones de manera basal impactan en la calidad de vida medida en diferentes aspectos de la vida cotidiana del paciente con diabetes y cómo se comporta después de la cirugía bariátrica evaluada a los 3 años. Como pueden ver, lo que está en azul corresponde a lo que es el tratamiento médico y vemos que la gráfica es prácticamente igual, a excepción en algunos rubros, cómo impacta de manera significativa en la calidad de vida de los pacientes. Pero lo importante de esto es qué pasa con los pacientes sometidos a cirugía bariátrica, que son el color verde y el color amarillo. Vean cómo aquí se mantienen prácticamente igual, pero posterior a los 3 años vean cómo mejora la calidad de vida y se va acercando al 100 en algunos aspectos que realiza en su vida diaria los pacientes con diabetes u obesidad, y es el impacto que puede llegar a tener lo que es la cirugía bariátrica. No solamente mejorar la glucosa, no solamente mejorar la presión arterial, los niveles de colesterol, sino el entorno social de los pacientes con esta problemática. Vean el gran impacto que se puede lograr con la implementación de la cirugía bariátrica. Este otro estudio que también complementa al anterior, que fue realizado un año después, para evaluar también qué es lo que pasa en el seguimiento de estos pacientes a largo plazo, el cual también evaluó a 3 años, y vean cómo el impacto en cuanto a pérdida de peso es mayor en cuanto a los pacientes que son sometidos a cirugía bariátrica, así como también cómo se comportan los niveles de hemoglobina glucosilada, iniciando con 8.6 y en el seguimiento se mantiene a 6.4, así como también la glucosa postprandial, que en un inicio fue de 172 y tuvo un impacto posterior al seguimiento de 114. Y esto, bueno, lo pueden ver en los diferentes estudios, este comportamiento del control de la glucosa medido a través de la hemoglobina glucosilada y la glucosa postprandial. Y otro de los aspectos es la remisión de la diabetes. Si bien en la literatura hay una diversidad de estudios publicados respecto a cuál es el impacto en cuanto a remisión, y algunos mencionan desde el 30% hasta el 95% de posibilidades de remitir la diabetes con la implementación de la cirugía bariátrica. Vean cómo en estos estudios en los cuales se utilizó la cirugía bariátrica para el manejo de los pacientes con diabetes, en este se reporta una remisión hasta del 75% de la diabetes en este tipo de población. Este hace referencia a un 62% y este, por ejemplo, en un 29%. Definitivamente el impacto que tiene en remitir la diabetes, mínimo o mayor que sea, creo que es un impacto significativo que no solamente es a nivel de la calidad de vida del paciente, sino de su calidad física y mental que pueda tener este tipo de población. Si bien la cirugía bariátrica se ha venido utilizando desde años atrás, pero ¿cuál es el impacto que ha tenido a nivel de los expertos que realizan este tipo de cirugía? De tal manera que la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, en su actualización 2011, ya recomienda, bajo ciertos criterios y ciertas características de la población, la implementación de la cirugía bariátrica para este tipo de pacientes, así como otros organismos internacionales con gran reconocimiento que sugieren y recomiendan más que nada lo que es la implementación de la cirugía bariátrica en esta población. Y es una de las guías más recientes publicadas que, si bien es cierto, está enfocada al paciente con obesidad, pero abordan dentro del mismo aquel paciente obeso que de manera conjunta tiene diabetes y hacen una recomendación de la utilización de la cirugía bariátrica para el control glicémico en aquellos pacientes que tienen obesidad y a su vez se asocian a diabetes mellitus tipo 2, lo cual va a mejorar no solamente la diabetes en cuanto a su remisión o control glucémico, sino también de los biomarcadores que pueden tener un impacto o disminuir el riesgo cardiovascular. Sin embargo, pues ustedes nos pueden preguntar, bueno, ¿qué pasa en México? ¿Qué hemos estado haciendo? O si realmente existe en México. Lo que se recomienda es que si existe lo que es la cirugía bariátrica en cualquier institución, ya sea pública o privada, esta se puede implementar y recomendarle a los pacientes para lograr un control de su diabetes o una remisión de la misma, y obviamente se debe de individualizar al contexto de la población.
Es decir, si yo no tengo el bypass gástrico, puedo implementar la manga gástrica. Lo importante aquí es implementar una de las estrategias para el control glicémico o la remisión de la diabetes mellitus de acuerdo a lo que tenemos de recurso, no solamente material, sino también el recurso humano basado en la experiencia que éste tenga en los procedimientos de cirugía bariátrica. Entonces, ¿qué podemos concluir? Bueno, lo que podemos concluir de esta charla es lo siguiente. Definitivamente la diabetes mellitus es un problema de salud pública y no es un problema solamente local o regional de nuestra población mexicana. Si bien es cierto, tenemos una alta incidencia y prevalencia de diabetes mellitus en nuestra población, así como de obesidad, por lo cual nos compromete a nosotros de manera individual, así como también al Sistema Nacional de Salud, de implementar estrategias que favorezcan el control de la diabetes mellitus. Ya está demostrado que la cirugía bariátrica optimiza el control glucémico, pero también un punto a favor, y creo que es de los que más pesan, es que induce remisión de la diabetes mellitus 2 en promedio en un 75%, pero ya veíamos cómo los rangos pueden moverse desde un 30% hasta un 95%. Aquí les puse el rango de acuerdo a los estudios revisados que consideré más aproximado, en el cual se puede mover la remisión de la diabetes mellitus y sobre todo que esto se ve reflejado dentro del primer año de tratamiento de los pacientes. Y hay otros estudios que han publicado que a 10 años, 1 de cada 3 pacientes puede continuar con esa remisión de la diabetes mellitus. Y esto, si lo evaluamos en cuanto a impacto, no solamente de seguridad, de efectividad, sino también de costos, vean el gran impacto que podemos lograr con la implementación de la cirugía bariátrica, así como también favorece la pérdida de peso, optimiza los niveles de colesterol, triglicéridos, reduce los niveles de presión arterial sistólica y disminuye, obviamente, el riesgo cardiovascular. ¿Cuál puede ser mi conclusión definitiva? La cirugía bariátrica no debe considerarse como un último recurso. No debemos ofrecerla ya como la última estrategia para el control glucémico de la diabetes o la remisión de la misma, sino que debemos manejarla como una intervención oportuna y adecuada para el control del paciente con la combinación de diabetes y obesidad. De tal manera, doctores, que tenemos diferentes estrategias con un peso científico adecuado para poder lograr un impacto no solamente en la calidad de vida de los pacientes, sino también en su estado físico, estado mental, etcétera, que podamos impactar de manera significativa en la calidad de la salud de nuestros pacientes. Muchas gracias.